Vamos a ver los tiempos más usados del modo indicativo y del modo subjuntivo en español. Cuando empezamos el increíble viaje de aprender y estudiar español como segunda lengua, lo primero que empezamos es aprender cómo presentarnos. Hola, soy Ana. Y hablar de nuestros gustos, ¿no? Por ejemplo, y nuestras rutinas, las cosas que tenemos planeado hacer y descripciones. Me gusta leer, hago ejercicio todos los días, estudio español, mi gato es muy bonito, mi gato es Polo. Y eso es muy divertido, ¿no? Después vienen los verbos ser y estar. Y ahí se empieza a complicar un poco la situación, ¿no? Soy orgulloso significa I'm arrogant, pero estoy orgulloso significa I'm proud. Estoy diciendo algo mal con el ser o estar. ¿Cuál es la diferencia? Ok, empezamos, ¿no? Luego también continuamos a descubrir que puedes hablar del pasado y que hay dos tiempos diferentes para el pasado que son iguales en inglés. Yo fui a la playa o yo iba a la playa. ¡Qué diferencia!, ¿no? Y después de todo eso continuamos, seguimos estudiando español, seguimos aprendiendo y ¡pum!, de repente nos encontramos con el subjuntivo. Sí, lo sé. Puede ser mucho y un poco abrumador todo esto, ¿verdad? Pero no te preocupes porque en la clase de hoy vamos a hablar de cuáles son los tiempos más importantes del modo indicativo y el modo subjuntivo para que sepas cuáles son los que tienes que estudiar un poco más y saber sí o sí en español. Y además vamos a ver cómo usarlos. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con todas las notas de la clase de hoy. Allí tienes la teoría, algunos ejemplos, traducciones y ejercicios. Te dejo el link en la descripción del video. Vamos a empezar con los tiempos más usados del modo indicativo y como sabes, este modo verbal lo usamos todo el tiempo en español. Es el modo verbal más usado del español. ¿Cuándo vamos a usar el indicativo? Lo vamos a usar para expresar acciones o hechos reales o concretos. Lo usamos para hablar de acciones que suceden con cierta frecuencia o con cierta regularidad. También usamos el modo indicativo para hablar de pensamientos que creemos que son ciertos o también para hablar de características concretas. En resumen, vamos a usar el modo indicativo cuando queremos expresar que algo es real, al menos desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, yo hago ejercicio todos los días. La inteligencia artificial tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas desventajas. Dentro del modo indicativo tenemos diferentes tiempos verbales. Tenemos los modos verbales y luego dentro de cada modo tenemos tiempos verbales. Y podemos usar el modo indicativo en el presente, en el pasado, en el futuro para expresar que algo pasa, está pasando o ha pasado o que va a pasar en el futuro. Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunos tiempos verbales que son muy importantes del modo indicativo y cómo usarlos. Vamos a empezar con el presente del indicativo, ¿no? The present tense. Y este es un tiempo verbal que usamos para decir que las acciones están sucediendo ahora.
que las acciones pasan al mismo momento en el que estamos hablando. Este es uno de los tiempos verbales más usados del indicativo. También lo usamos para expresar situaciones permanentes o estables y para describir acciones que se repiten, que tienen una rutina, que son habituales. Por ejemplo, para hablar de rutinas. Vamos a ver un ejemplo. Vivo cerca del centro. Aquí estamos diciendo en este momento. En este momento vivo cerca del centro. El invierno es más frío que el verano. Aquí estamos hablando de una situación permanente o un hecho general y lo usamos en el presente. Los sábados salgo con mi familia a pasear. Aquí estamos hablando de una acción habitual, algo que hacemos como una rutina. Ahora hablemos del pretérito indefinido, que es el simple past en español, y también es conocido con otros nombres como el pretérito perfecto simple o simplemente el pretérito. Y este tiempo expresa una acción que comenzó y terminó en el pasado. De manera puntual, esta acción no ha sido interrumpida y no está relacionada o conectada con otras acciones pasadas. Las acciones en este tiempo verbal no tienen tampoco duración ni conexión con otras acciones, tampoco tienen conexión con el presente o expresan hábitos, nada. Simplemente expresa algo que pasó. Something that happened. También lo usamos cuando la acción tuvo lugar en un tiempo específico, por ejemplo, por unos días o cuando decimos por 3 horas, etc. Siempre cuando especificamos el tiempo, cuando tenemos un espacio temporal determinado, podemos usar el pretérito indefinido. Vamos a ver algunos ejemplos. En mayo viajé a Barcelona por 3 semanas. Aquí es una acción pasada con un tiempo específico, por 3 semanas. Otro ejemplo, ayer grabé videos para mis clases de español. Aquí tenemos una acción pasada, sin conexión, sin duración, solo algo que hice ayer. El siguiente tiempo verbal más usado del indicativo es el pretérito imperfecto, que también es el simple past, y otro nombre que tiene es copretérito, y lo usamos para expresar acciones en el pasado que tienen un principio y que el fin no está muy bien especificado. No sabemos exactamente muy bien cuándo empezó o cuándo terminó esta acción en el pasado. También usamos el pretérito imperfecto para hacer descripciones en el pasado, para describir, por ejemplo, a personas. Si estamos contando una historia, vamos a describir las personas, las cosas, los lugares, las emociones, todo. Todo lo que sea descripción en el pasado, usamos el imperfecto. Y también lo usamos para hablar de acciones habituales en el pasado o para hablar de rutinas en el pasado. Otro uso son las acciones interrumpidas, cuando una acción en el pasado estaba sucediendo y esa acción es interrumpida por otra acción. Entonces esa acción es incompleta, no hemos terminado esa acción. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo siempre iba en bicicleta a la escuela cuando era niña. Aquí puedes ver que estoy describiendo una rutina en el pasado. De adolescente era fanática de las Spice Girls. Aquí puedes ver que estoy haciendo una descripción de mis gustos en el pasado. Otro ejemplo, anoche miraba la televisión y escuché un ruido extraño en el patio. Bueno, aquí puedes ver que era una acción interrumpida. Estaba viendo, si estaba mirando o miraba la televisión. Si quieres ver más este tema en profundidad con las diferencias entre el pretérito perfecto simple o indefinido y el imperfecto,
puedes ir a ver algunas clases que hice con este tema después de ver esta. Vamos al tiempo verbal número 4 más usado del indicativo, que es el futuro simple, the simple future. Y con ese tiempo verbal decimos que una acción sucede en un momento posterior al presente. Pero recuerda que si bien estamos hablando del futuro, son acciones que son existentes o que son muy probables que sucedan, porque dijimos que el indicativo lo usamos para hablar de la realidad. Entonces estas acciones son o existentes o muy probables, o al menos desde el punto de vista de la persona que está hablando. Por ejemplo, mi hermana vendrá mañana a visitarme. Aquí es un hecho, ¿verdad? Tú tienes información, tal vez ella te avisó o te llamó y te dijo que iba a venir. Es realidad. Creo que más tarde lloverá, según, por ejemplo, los meteorólogos que usan observaciones o modelos informáticos para comprender o predecir el comportamiento del tiempo, ¿no? Según el reporte del tiempo, dice que va a llover, entonces tú puedes decir esto en el futuro, ¿no? Lloverá, o tal vez ves nubes y el cielo, hay evidencia, por eso lo puedes usar. El siguiente tiempo verbal es el condicional simple, también llamado como pospretérito en algunas escuelas lingüísticas, y este tipo de verbo expresa suposiciones, hipótesis y también sugerencias. También lo podemos usar para formar preguntas, para hacer preguntas o pedidos o invitaciones con un tono amable o educado. Y bueno, tal vez estés preguntando, pero si hablamos de suposiciones o hipótesis, eso no es mucha realidad, ¿verdad? Bueno, técnicamente no es la realidad, ¿no? Pero nos referimos a situaciones futuras que usualmente requieren de una condición, o es el deseo o la suposición que expresa la misma persona. No estamos expresando un deseo o algo para alguien más. Cuando tú haces un deseo para ti mismo con el indicativo, puedes usar el condicional del indicativo. No necesitas usar el subjuntivo. Por ejemplo, me gustaría ir al cine hoy. Aquí estamos expresando un deseo para mí. A mí me gustaría ir al cine hoy. Si no fuera profe, tal vez sería azafata. Aquí estamos expresando una situación hipotética, pero de nuevo, con mis gustos personales, desde mi punto de vista. ¿A qué hora llegó Juan? Serían como las 2 de la mañana, porque recuerdo que yo estaba viendo la tele. Aquí puedes ver que es una deducción. Podemos decir que llegó alrededor, serían como las 2. Bueno, esta es una breve revisión de los tiempos simples y más usados del modo indicativo. Hoy no vamos a hablar de los tiempos compuestos del indicativo. Hice una clase que puedes ir a ver con la explicación de todos los tiempos verbales del español. De todo, absolutamente todo. Puedes ir a ver esa clase si te interesa después de ver esta. Muy bien, ahora vamos a hablar del modo subjuntivo. Muchos estudiantes angloparlantes particularmente le tienen un poco de miedo a este modo verbal. Dime, ¿a ti también te da un poquitito de miedo el subjuntivo? Bueno, este es un modo verbal que no existe como modo verbal en inglés. Y bueno, también porque la conjugación es distinta. Tenemos que aprender a conjugar los verbos también en este modo. Son diferentes conjugaciones. Y si bien este tiempo verbal no existe como tiempo verbal en inglés, por supuesto que hay diferentes formas de poder expresar lo mismo en inglés. Solo que en español tenemos que aprender todas estas conjugaciones nuevas y cuándo usar el modo subjuntivo. ¿Cuándo vamos a usar el subjuntivo? Usamos este modo verbal para expresar deseos, dudas, esperanza o sentimientos. Este modo verbal hace referencia a acciones que no están ocurriendo
o que tal vez no van a suceder, pero sí tenemos una esperanza de que sucedan, de que pasen. Es común usar este modo verbal con oraciones que son subordinadas, es decir, que necesitamos dos cláusulas con dos sujetos diferentes y que están conectadas por el nexo para unirlas. Este tipo de oraciones son muy comunes cuando tenemos el subjuntivo. Con esta estructura mostramos el deseo o la percepción de la persona que está hablando en la cláusula número 1 y luego podemos tener a otra persona con la situación de lo que queremos desear para alguien más. Y por lo general lo usamos con expresiones como quizás, ojalá, tal vez y muchas otras. Por ejemplo, aún no sé si mi hermano vaya a la fiesta. Aquí estamos expresando una duda. No sé si mi hermano. Aquí no tengo control de lo que él va a hacer. Espero que todo salga bien con la operación. Aquí estamos expresando un deseo. No tenemos control del resultado de la operación. Vamos a ver los tiempos verbales más usados dentro del modo subjuntivo. Primero tenemos el presente del subjuntivo, por supuesto. Usamos el presente del subjuntivo para referirnos a acciones o deseos que aún no han pasado, para hablar de acciones o deseos que aún pueden pasar o que aún no han terminado de suceder. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Ojalá que mi primo gane su partido de fútbol. Significa que todavía están jugando o que están por jugar más tarde. Deseo que todos dominen el subjuntivo. Aquí es una expresión de deseo para ustedes, para otras personas. El segundo verbo es el pretérito perfecto compuesto del subjuntivo. El segundo tiempo verbal más usado del subjuntivo es un tiempo compuesto, ¿verdad? Tiene dos verbos. Necesitamos el verbo auxiliar haber conjugado en el presente del subjuntivo más el participio del verbo. Para los verbos que terminan en ar vamos a decir ado, por ejemplo, hablar, hablado. Y los verbos que terminan en ir vamos a cambiar por ido. Comer, comido, vivir, vividos. Entonces, haya vivido, haya hablado, haya comido, etc. Cuando usamos ese tiempo verbal, lo usamos para expresar acciones que han ocurrido en un tiempo anterior al presente. Por eso también puede llamarse como antepresente y que tienen relevancia en el momento actual. Esto es importante en el momento cuando estamos hablando. Por ejemplo, es fabuloso que hayas viajado a Costa Rica. Es fabuloso que hayas viajado recientemente. No creo que hayas estado enfermo tanto tiempo. Yo creo que estás mintiendo, ¿no? Estás mintiendo. No creo que hayas estado enfermo tanto tiempo. Vamos con el tercer tiempo verbal, que es el pretérito imperfecto del subjuntivo. Y usamos este tiempo principalmente para expresar deseos, dudas, posibilidades o situaciones hipotéticas en el pasado. Por ejemplo, esperaba que vinieras a la fiesta. Esperaba que vinieras a la fiesta. Preferiría que lo escribieras en un correo porque no voy a recordarlo. Preferiría que lo escribieras. El siguiente es el pretérito pluscuamperfecto. Como puedes ver aquí, también es un tiempo compuesto que tiene dos verbos. Necesitamos el auxiliar del verbo haber conjugado en el pretérito imperfecto del subjuntivo como el verbo principal. Y luego más el participio, ado o ido. Y lo usamos, por ejemplo, para expresar una acción o expresar situaciones irreales o hipotéticas del pasado que ya han sucedido y que están lejos del presente y de la persona que está hablando. Por ejemplo, me hubieras dicho que venías, así traía más comida. Me hubieras dicho que venías.
Si hubiera sabido eso, jamás habría comprado este televisor. Como puedes ver aquí son acciones que ya han pasado, pero que tú te gustaría en retrospectiva cambiar esa situación. Y seguro te estás preguntando cuál es la diferencia entre usar el modo indicativo y el modo subjuntivo. ¿Cuándo exactamente usamos cada modo verbal? Bueno, básicamente, sí, en términos generales, vamos a usar el modo indicativo cuando queremos hablar de cosas que son ciertas o que realmente están pasando. Por ejemplo, si tú dices, yo como pizza, yo como pizza. Aquí estamos hablando de algo que realmente está sucediendo, algo que realmente está pasando o que sucede con regularidad. En cambio, al modo subjuntivo lo vamos a usar cuando queremos hablar de cosas que no son seguras, cuando queremos hablar de deseos, dudas o posibilidades. Por ejemplo, no creo que comamos pizza. No creo que comamos pizza. Aquí estoy expresando una duda, algo que quizás suceda o quizás no, y yo no lo sé. En resumen, vamos a usar el modo indicativo para hablar de hechos y el subjuntivo lo vamos a usar más para hablar de deseos, dudas y situaciones hipotéticas o que aún no son reales. Pero es un poco también más complicado entender la diferencia entre cuándo usar el modo indicativo y el subjuntivo. Hice una clase con la explicación completa que puedes ir a ver después de ver esta clase cuando usamos el modo indicativo versus el subjuntivo. Puedes ir a ver esa clase en el próximo video. Y recuerda descargar el PDF, allí tienes unos ejercicios para practicar con 30 oraciones donde tienes que conjugar los verbos en el indicativo y 30 oraciones para conjugar en el subjuntivo de la clase de hoy. Te dejo todo en la descripción del video. Nos vemos en la próxima clase. Adiós, hasta luego.